Molt bé, doncs bona tarda. Avui fem una presentació especial des de dintre del màster de bioconstrucció de la Universitat de Girona. Farem una petita sessió sobre el reciclat i tot el que és derivat d'aquests reciclats, no? En la seva expressió també artística, també constructiva, i el que podem arribar a fer. S'ha anat la veu. S'ha anat la veu? Sí. Tornem a començar. Molt bé, doncs avui fem aquesta presentació des del màster de bioconstrucció de la Universitat de Girona, de tot aquest àmbit del reciclat i de com tota la seva expressió artística ens pot ajudar a tenir una millor petjada sobre el nostre entorn i, a més, afegint-hi una sensibilitat especial, que avui la Marcia és una persona quasi bé autoformada en aquests àmbits i que ha tingut una trajectòria cultural, artística, arreu de molts països, amb un coneixement molt profund de moltes realitats, i que l'any 2019 va escriure un llibre sobre protocols d'arquitectes, sobre l'arquitectura en materials reciclats, un llibre que em va arribar a les mans, després ho vaig veure perquè teníem un projecte a Santa Susana i ja estava allà. I que creiem interessant per tots vosaltres que el pugueu tenir a l'abast. Ella té una pàgina web, anespa.com, i també ha estat desenvolupant tota aquesta forma, totes les amb la qual ha fet també aquesta tasca d'unir la divulgació, la sensibilització, perquè és una persona amb una gran sensibilitat i això es denota en la seva tasca. Molt bé, Marta, bona tarda. Encantats que puguis estar entre d'altres i et cedeixo la paraula i que puguis compartir aquesta tarda aquest coneixement que has anat recollint i experiències tant teves com d'altres autors i que crec que és molt vàlid perquè tots ens enriquim i aprenguem d'això. Sí, Gavi, moltes gràcies per la teva presentació i moltes gràcies per invitar-me avui a donar-me aquesta oportunitat de compartir amb vosaltres el meu projecte artístic i arquitectònic. En primer lloc, per compartir pantalla, on tinc que apretar? De baix tens en la part central, a la part de baix? Sí, correcte. Ara vaig a l'escriptori. Pots tallar una mica? Doncs moltes gràcies, Gavi. Gràcies per la teva presentació. Com que ja m'has presentat, passo directament a presentar el llibre d'arquitectura com materials residuals i alternatius. Com que aquest llibre serà traduït i ho sponsoritzarà el Consell Comarcal del Maresme, però de moment només el tenim en castellà, i si no et fa res, seguiré la presentació del llibre en llengua castellana. De fet, el Josep Maria Tost, que és el director de l'Agència de Residus de la Generalitat de Catalunya, precisament va sponsoritzar una edició important perquè ells estan treballant molt amb el residu zero. I per ells és molt important, diu precisament, un dels objectius que persegueix l'Agència de Residus de la Generalitat és incrementar la valorització dels residus de la construcció, especialment impulsar la recuperació fins a un 75%. I ha proposat impulsar els àrids reciclats i, de fet, gràcies a ells, tenim aquesta edició en paper. Dit això, hablaremos de la nueva era, la nueva problemática, las nuevas alternativas y la nueva construcción. Está claro que vivimos en una época de transición con enormes cambios que
antiguas. Nos toca reinventarnos. Las construcciones previas a la era industrial se realizaban con materiales que existían en el entorno natural: lodo, caña, piedra, maderas, fibras naturales, pieles de animales, hielo. Y la civilización industrial aportó a la humanidad inmensos avances tecnológicos y a su vez inmensos problemas. La arquitectura con residuos es una excelente alternativa ante la problemática de acumulación de residuos y está irrumpiendo con fuerza, objetivando las formas de trabajar, acentuando el empleo de los materiales desahuciados. Es una arquitectura con mensaje en plena multicrisis. Algunos expertos afirman que la crisis acaba de comenzar, que lo mejor está por venir. Bien, esta obra no está pensada únicamente para generar nuevas contribuciones en el campo de la construcción con materiales alternativos y residuales, sino también para reunir un conjunto de observaciones, reflexiones, explicaciones y llamamientos a la acción, en una órbita contextual que gira en torno a un despertar holístico. El quinto derecho humano es tener una vivienda digna y adecuada, y en el mundo los porcentajes pueden variar de año en año, es posible que varíe, pero más o menos es terrible la cifra. Las muestras de los primeros habitáculos encontrados en Europa corresponden al Paleolítico Medio, entre 40.000 y 100.000 años atrás, los neandertales y cromañones que vivían en cavernas. Cuando fueron llegando a zonas donde no encontraban cuevas, tuvieron que buscar medios para crear espacios cerrados y limitados. Los arqueólogos sostienen que ya construían moradas portátiles y utilizaban como viviendas tiendas formadas por materiales del entorno natural, como hojas de palma, matorrales, ramas secas. Después, durante siglos, la tierra compactada ha sido el principal material utilizado en la construcción. La arena, la arcilla y otros tipos de tierras. Desde Jericó, que se dice que es la ciudad más antigua registrada en la historia, hasta ciertas casas de la arquitectura de nuestros días. El término vernáculo se deriva del latín vernaculus, la arquitectura vernácula, significa doméstico, nativo, indígena, y en la actualidad extiende su significado a todo aquello que converja en la base de la identidad, cotidianidad y rasgos fundamentales enraizados en la historia de cada cultura. Muchos arquitectos modernos han estudiado edificios vernáculos y dicen haberse inspirado en ellos para sus diseños. En 1946, el arquitecto egipcio Hassan Falti fue nombrado para el diseño de la ciudad Nueva Gurma, cerca de Luxor. Después de haber estudiado los asentamientos nubios, ubicados tradicionalmente a lo largo del Valle del Nilo, incorporó las bóvedas de ladrillo de barro tradicionales de dichos asentamientos en sus diseños. Fue un primer intento para hacer frente a las necesidades sociales y ambientales de los usuarios del edificio mediante la adopción de los métodos y las formas de la arquitectura vernácula. Pero este experimento fracasó debido a una variedad de razones tanto sociales como económicas. El medio ambiente, con los materiales de construcción que puede proporcionarnos, gobierna muchos aspectos de la arquitectura vernácula. Las zonas ricas en árboles desarrollan una vivienda de madera, mientras que las áreas sin mucha madera pueden usar barro o piedra. En el lejano oriente es común el uso del bambú, ya que es abundante y versátil. Vernáculo casi por definición significa sostenible, es decir, no agotar los recursos locales. Si no es sostenible, no es adecuado para su contexto local y no puede ser vernáculo. Hasta ahora no ha sido posible resolver los inmensos requerimientos del hábitat en los países en vía de desarrollo con materiales industrializados como ladrillo, hormigón y acero, ni con técnicas de producción industrializadas. No existen en el mundo todavía las capacidades productivas y financieras para satisfacer esta demanda.
Las necesidades de hábitat en los países en vías de desarrollo únicamente se pueden afrontar utilizando materiales de construcción locales y técnicas de autoconstrucción. Un previo análisis de las condiciones de generación de los residuos por parte del sistema productivo nos revela que estos no escasearán en el futuro, más bien al revés, serán cada vez más abundantes y diversos. Y si bien, gracias a esto último, ya se cuenta con residuos complejos biodegradables como plásticos orgánicos, el volumen de estos hará que los sistemas de recogida existentes deba aumentar su capacidad de tratamiento al mismo como su ritmo que su eficiencia. Vamos a ver diversas formas reales de aprovechar los residuos como recursos renovables para la edificación de viviendas. Entre ellos, el plástico reciclado, PET, integrado a sistemas constructivos convencionales como los bloques de hormigón. Cabe considerar que algunos materiales como el cemento, los tabiques, las varillas, entre otros, requieren fuertes inversiones de energía y costos de producción elevados en sí mismos. De igual manera, la demolición de este tipo de construcciones genera desechos no biodegradables. Por estas razones es importante tener conciencia de nuestro entorno revalorando lo que éste nos ofrece y cómo lo afectamos por la forma en que interactuamos. Hoy en día cada vez somos más los que tomamos conciencia sobre nuestro entorno y reflexionamos sobre cómo queremos seguir creciendo para crear hábitats más naturales, más sostenibles para nuestro planeta y más saludables para nosotros mismos. Los materiales son seleccionados de acuerdo con las condiciones climáticas de cada región para hacer que sus paredes conserven el calor durante el invierno y mantengan fresca la estancia durante el verano, aprovechando la iluminación y ventilación naturales. Ante este desafío planteado sobre la ecoeficiencia que busca el residuo cero, con cero emisiones y cero huella ecológica, ¿cómo pueden los residuos ser reutilizados como materia prima para construirnos un cobijo? Pensando sobre todo en lugares del planeta donde los residuos, desgraciadamente, son más abundantes que las viviendas, estos ya se han convertido en un nuevo recurso técnico abundante y disponible. Si consideramos la reutilización de cualquier tipo de residuo para cualquier fin o actividad humana, lo primero que se constata es que tanto el transporte de materiales, emisiones de transporte, como la fabricación de estos, emisiones de fabricación, disminuirán sus impactos ambientales, ya que la materia prima estaría disponible en lugares considerablemente más cercanos que las fuentes primarias de extracción de recursos habituales. Hoy en día los residuos se han convertido en un grave problema y a su vez en un gran recurso para la construcción de viviendas. Cada vez son más numerosas las iniciativas que se están llevando a cabo en esta dirección, lo cual aporta muchas ventajas. Los materiales utilizados pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos. Van desde las latas de aluminio, botellas de vidrio y de plástico, papel, neumáticos, contenedores metálicos, palés de madera, hasta aislamientos con conchas de mejillones o cáscaras de cacahuete. En algunos países se usa como relleno incluso los cabellos humanos y las plumas de pollo que se obtienen de barberías y granjas avícolas, dado que esta mezcla es un 95% más resistente. La arquitectura con residuos no es un invento de ahora. El uso de recipientes vacíos en la construcción se remonta al menos a la antigua Roma, donde muchas de las estructuras utilizaban ánforas vacías en los muros para aligerar la carga de los niveles superiores y también para reducir el uso de hormigón. Esta técnica, por ejemplo, fue utilizada en el circo de Magencio. El 40% de los recursos materiales que se extraen hoy en día de la naturaleza están destinados a la construcción. La fabricación de cemento es una de las más contaminantes y contribuye en gran escala al calentamiento global. Además, gran parte de las construcciones alternativas, paja, tierra, superadobe, tienen un alto aislamiento térmico, lo cual supone un gran ahorro energético.
Gozan de sistemas pasivos de climatización, sus muros recogen el calor del verano, lo expanden a lo largo del invierno y viceversa. A esta característica se le denomina la inercia térmica. Los neumáticos, los plásticos, concretamente el plástico y sus derivados, es una materia difícilmente reciclable. En algunos países, los plásticos son quemados de manera clandestina, generando graves problemas de contaminación ambiental. Según fuentes de información de las Naciones Unidas, a nivel mundial tan solo se recicla un 5% del plástico. Una botella de plástico puede durar entre 3 y 5 siglos antes de biodegradarse. Voy a pasar a la primera parte de mi libro, que es una reseña histórica de la construcción con residuos. Bueno, el libro hay que decir que tiene 700 páginas y solamente con el índice ya se nos van 9 páginas. Entonces, como Gaby me ha pedido que hable únicamente de los 3 primeros capítulos, me voy a ceñir a eso, aunque mencionaré los otros capítulos y el libro completo, pero me voy a ceñir a los 3 primeros capítulos. Esta primera reseña histórica data desde 1902, con botellas, me refiero a construcción con botellas, y va a lo largo de los años hasta 2018, en las rocosas canadienses. Curiosamente, las primeras casas construidas con botellas datan de principios del siglo XX. Fueron edificadas en los pueblos mineros del desierto durante la fiebre del oro, donde los salones y sus respectivas botellas vacías eran mucho más abundantes que los materiales de construcción. En el desierto no habían árboles, se bebía mucho, había muchos salones y como la escasez agudiza el ingenio, empezaron a construir con botellas. Ahora veremos varias ilustraciones. Desde entonces, la utilización de botellas en la construcción ha ido en aumento y hoy en día hay miles de viviendas hechas con residuos con botellas en los 5 continentes. También en Australia. A continuación hago una breve reseña por orden cronológico. Voy a hacer muy breve, mencionar algunas porque si no estaríamos con 700 páginas. Voy a hacer unas pequeñas pinceladas. Aquí vemos cómo construían una casa en el Valle de la Muerte, la fiebre del oro, en 1902. Esta es la misma casa, un poco más avanzada. Las fotos vemos que son en blanco y negro, son auténticas. Y veis que no hay nada de árboles, es desierto puro y había más botellas que madera. Por lo tanto, utilizaron esto, se puede decir que es arquitectura vernácula, porque utilizaron lo que había en el entorno. Pasamos a 1905. Tom Kelly construyó una casa en Riolita, Nevada, Estados Unidos, con 51.000 botellas y adobe. Escogió botellas puesto que los árboles en el desierto de nuevo escaseaban. La mayoría de botellas eran de cerveza y provenían de los 50 bares que había en el Valle de la Muerte durante la fiebre del oro. En 1920 Riolita se convirtió en una ciudad fantasma y en 1925 la productora cinematográfica Paramount Pictures descubrió la casa, la restauró para su uso en una película. Más tarde se convirtió en un museo, pero como el turismo escaseaba, al final se cerró. Estas son unas imágenes de la casa por dentro y en 1941 también Phil Dalton construyó en Hillsville una casa para un farmacéutico que se llamaba John Hope. La construyó como una casa de juegos para su hija. Tardó cerca de 3 meses en construirla trabajando de 8 a 10 horas diarias. Aquí tenemos, vale, The Battle House of Boswell. Esta es una atracción inusual en la carretera que construyeron en Canadá, en British Columbia, con más de 500.000 botellas desechadas de líquido de embalsamiento. Es curiosa la anécdota porque en el 52 David Brown se retiró tras 35 años de negocio de funerales. Se le ocurrió al señor Brown que debía existir algún uso práctico para todas aquellas botellas que había estado guardando durante 35 años. Viajó a Canadá Occidental recogiendo botellas de muchos de sus amigos de la profesión funeraria hasta conseguir 500.000 botellas.
de forma cuadrada que pesaban un total de 250 toneladas. En los años 50 también hay una tienda de regalos en Alejandría, Estados Unidos, Luisiana, utilizó botellas de su farmacia, que estaba situada junto a su vivienda. Vale, y aquí tenemos en los años 50 un parque temático en Rockham, Illinois, que fue concebido para interés turístico. Y son muchas sus construcciones y de diversa índole. Esto es muy curioso porque la Heineken Bobo es una botella que se ideó para que fuera botella ladrillo. En 1963, Alfred Heineken, junto con el arquitecto John Habraken, intentó resolver el problema de la basura y crearon la botella Heineken Bobo con dos formatos diferentes, el de 350 mililitros y el de 500. Lamentablemente, este proyecto fue frenado rápidamente por los directores de marketing, diciendo que el tema de la basura y los residuos afectaba la imagen de la empresa. Veis que aquí a la izquierda las paredes están perfectamente encajadas y hoy en día se puede ver este tipo de paredes en Holanda, en el Museo Heineken de Ámsterdam. Aquí vemos cómo encajaban perfectamente para la construcción de paredes. En el Prince Edward Island de Canadá también se construyeron iglesias con púlpito, los bancos, los altares, a base de botellas de colores. Voy pasando. Y ahora luego mencionaré de nuevo a Michael Reynolds con sus naves terrestres, lo que en inglés se llama Earthships. Y se llaman naves terrestres porque son como barcos en el sentido de que son totalmente autosuficientes a nivel energético. El agua de lluvia, fotovoltaicas, se autoabastecen 100%, por eso se llaman naves terrestres. Su creador, Michael Reynolds, fue un arquitecto estadounidense y en los años 70 inventó la técnica esta de la biotectura, rapidez de construcción, coste muy bajo, viviendas integradas en el paisaje, totalmente ecológicas y autosuficientes, energías renovables, eólica, fotovoltaica, solar térmica, aguas de lluvia, aguas grises, aguas negras, compostaje. Fue un genio y mucha gente le ha seguido. Hoy en día hay naves terrestres en todo el planeta. Esta es una de ellas. Estos son naves terrestres, interior de las naves terrestres. Vale, y esto es un templo budista en Tailandia que se construyó en 1984 con 1 millón de botellas de cerveza. Cuenta con un complejo de 20 edificios, celdas, crematorio, baños públicos, pagodas, salas de ceremonia. Y esta es la construcción hasta ahora más importante, hasta la fecha, realizada con botellas. Es de una belleza espectacular. Una verdadera obra de arte. Bien, he hecho un resumen muy por encima, hay muchísimas más fotos. Paso a la segunda parte, que es técnicas de construcción con residuos. Y primero revestimientos, botellas de plástico rellenas de residuos no orgánicos, también en posición vertical, en posición horizontal, botellas de plástico con residuos con tierra prensada, botellas de vidrio, casas con contenedores, también con palets de madera, construcción con papel y cartón, con neumáticos, construcciones híbridas y también los barcos terrestres de nuevo y la permacultura. Vale, aquí vemos el muro de mi casa, como estaba en un principio, y con todos estos residuos que veis aquí, hice un revestimiento. Estos tubos son los tambores que hacen girar el papel en las impresoras de los ordenadores. Entonces, tienen que reciclar, se reutilizan, si no serían muy tóxicos, y rebocé el muro de casa y escribí EcoArt Didactic con residuos. También rebocé, estos son mandos de caja fuerte aquí a la derecha, relojes, teléfonos móviles,
Esta es la entrada de mi casa. Me gusta practicar lo que predico y aquí esto de abajo son circuitos impresos. Hasta los peldaños que bajan al jardín están rebozados con teléfonos móviles y con pequeños residuos metálicos, cubertería, espejos, vídeos de colores. Ahora pasamos al lamentable tema del continente de plástico o la isla tóxica, que se le llama. Es una zona de convergencia que está en el Pacífico Norte. Aquí veis un poco el mapa para ubicarlo. Son 3,4 millones de kilómetros cuadrados, como 7 veces la superficie de España de residuos de plástico y otras cosas. Aparte, desgraciadamente, también hay muchos más en África y en otras zonas de los océanos. No sabemos si es irreversible, pero realmente ahora todo el mundo está con los problemas del cambio climático, extinción de las especies con muchas prisas, con cumbres, con alarmas, cuando muchos de nosotros llevamos más de 30 años con este tema. Lamentablemente, estos son los aspectos de muchas playas. Esto es un río en Uganda. Y por eso vamos a pasar al tema de los ecoladrillos. Estos son los ecoladrillos que se rellenan a presión con un palo con todo tipo de residuos, de bolsas de patatas, de tela, plásticos, papeles de aluminio. Esto, por ejemplo, ves aquí a la izquierda, veis cómo se está rellenando, presionándolo con residuos no orgánicos. Esta es la manera de hacer un ecoladrillo. Es impresionante la cantidad de residuos que caben dentro de cada botella, o sea, se ahorran muchos. Y esto de abajo, vemos la parte azul, es un trozo de muro de una casa que vemos que por dentro está relleno de botellas. Ahora vamos a ver. Yo no es que sea muy amante de este tipo de construcción porque se usa mucho todavía hormigón, cemento. De todos modos ya es un paso adelante. Ahora vamos a ver más avances. Veis que luego se hace revestimiento con capas de cemento, hormigón y esta es una de las paredes todavía no revestida. Esto es en Costa Rica, Guatemala. Estas son las paredes. Veis aquí cómo se han dejado pequeñas ventanitas redondas para que se aprecie cómo es el interior de las paredes. Y esta es una de mis técnicas favoritas, que son botellas de plástico en posición horizontal, no vertical, y rellenas de tierra prensada. Incluso las columnas que dan el aguante y el soporte se pueden hacer también con botellas. Vemos una casa perfectamente acabada con botellas, incluso las columnas. Y las bóvedas también ha sido un avance poder hacer bóvedas con botellas. Aquí vemos incluso acueductos. Es una belleza extraordinaria este acueducto. Las columnas y luego las bóvedas. Las instalaciones de agua y luz van por el interior antes de hacer el revestimiento. Como en cualquier casa normal se colocan. Y veis aquí el amarre mimético, veis que hay como una cuerda, que es lo que le da la resistencia. A lo largo del libro hay muchos manuales detallados, que ahora no los voy a mencionar, de todas las técnicas de construcción con residuos, de todas ellas, paso a paso. Este, por ejemplo, tiene 22 pasos y están así en amarillo. Veis aquí abajo el amarre mimético, que es con cuerda de nylon, de esta de tender la ropa, que es lo que evita que las casas luego se derrumben cuando hay terremotos. Ahora veremos las pruebas de sismoresistencia. Y aquí vemos el antes y el después, cómo vivía la gente antes y cómo vive después, con estas casas realizadas con botellas. Vamos a pasar algunas ilustraciones del antes y el después. Y aquí vemos de nuevo el amarre biomimético, que hace que cuando han habido terremotos, son zonas de muchos seísmos, Honduras, todo el Caribe, y estas pruebas de sismoresistencia han demostrado la potencia de este tipo de construcciones en las casas edificadas con otros métodos
se han derrumbado y estas han aguantado el papel y han seguido. Entonces tiene una fuerza tremenda. La escasez agudiza el ingenio. Aquí es lo que comentamos, rebozados y revestimientos con mortero mezclado con restos de cabellos, barberías y peluquerías, cáscaras de cacahuetes y las industrias de frutos secos y con plumas de ave, de granjas de pollo. No sé si alguien de vosotros estuvo en el Fórum de las Culturas de Barcelona en el año 2004. Esta foto la realicé en el Fórum de las Culturas, o sea que en el 2004 ya estaban estas ideas por Barcelona. La construcción con neumáticos también es una manera muy válida de darle la nueva vida a los neumáticos tan difíciles de reciclar. Y bueno, son muy buenos aislantes térmicos, evidentemente, por su grosor. En Japón son muy aficionados a los invernaderos. Y en Berlín, yo estudié la carrera en Berlín, hay barrios enteros con contenedores que los han transformado en viviendas, contenedores metálicos. Han dejado su vida útil como contenedores y han pasado a formar parte de verdaderos guetos para refugiados. Estas fotos en la ciudad de Berlín. También hay ciudades de estudiantes en Holanda y contenedores unos puestos encima de otros. Aunque si son metálicos, tampoco es el sitio mejor para vivir. Menciono por encima la permacultura, en los años 70 por dos australianos. Gestionando los recursos de manera inteligente para el beneficio mutuo de la especie humana y de la naturaleza. Para algunos, la permacultura es una filosofía de vida, incluso una revolución. Consumir menos, generar menos residuos, engloba la agricultura ecológica, las energías renovables, el tratamiento natural del agua, las relaciones sociales, el desarrollo comunitario, la bioconstrucción, técnicas arquitectónicas, integra también el paisaje y la vivienda. La tercera parte son técnicas de construcción con materiales alternativos y menciono el bambú, la construcción con cañas, la construcción con balas de paja, con tierra, con superadobe, con madera y con hielo, aparte de las piedras, finalmente. La tierra es el material de construcción natural más importante y abundante en nuestro planeta. Desde hace más de 9.000 años se está construyendo con tierra. Hay prejuicios contradictorios hoy en día para construcciones con tierra, generalmente relacionados con la ignorancia. El superadobe es considerado como la técnica de construcción más resistente del mundo, también contra seísmos. Esto fue declarado por las exigentes autoridades del estado norteamericano de California. Aquí tenemos superadobe, los sacos de tierra, como superpuestos unos encima de otros, haciendo circunferencias, crean habitáculos redondos muy bien aislados y muy resistentes. En los palets de madera, una casa construida con palets tiende a asociarse con algo experimental, algo para vagabundos. Los tiempos están cambiando y este material ya se ve como un recurso muy válido para edificar viviendas. Son livianos y resistentes. Han sido creados para soportar grandes cargas. Y es un recurso también muy válido para crear habitáculos. Estos son unos compañeros que experimentan con palets mezclado con tetrabricks por dentro. Sabéis que los tetrabricks por dentro son plateados y los unen con tapones. Veis aquí los detalles de toda esta construcción alternativa. Aquí se aprecian más los detalles, incluso latas de cerveza, botellas de plástico, tetrabricks, tapones, palets de madera. Son construcciones híbridas con material reciclado. Construcción con balas de paja. Hay que tener en cuenta, hay que vigilar mucho y controlar los niveles de humedad cuando construimos con paja para evitar el crecimiento de hongos y bacterias. La paja se puede obtener del trigo, la cebada
el centeno, pero nunca de la hierba seca. Finalmente, las construcciones con pajas se rebozan también, sea con hormigón, con mortero, cemento, mezclas. El bambú se le ha llamado la hierba de acero o el oro verde del siglo XXI por sus propiedades físicas y mecánicas. Es fuerte como la madera, hay más de 1.200 variedades de bambú y crecen más de 300 centímetros al día, hasta una altura de 39 metros, con lo cual es una fábrica tremenda. Construcciones de más de 9.500 años y altamente recomendable el libro de Óscar Hidalgo, que es colombiano, Nuevas técnicas de construcción en bambú. En el libro hay más de 70 ilustraciones de los ensamblajes y las técnicas para construir con bambú. Esto solo es una pequeña captura. Construcción con cañas.